De nuevo, estamos otra vez con Nicolás Ortiz. Él es médico boliviano, está en Houston. Él trabaja en el en el Children's Memorial Hernan. Nico, gracias de nuevo por tu tiempo y por charlarnos nuevamente. No, gracias a ti. Una vez más, felicidades por la buena iniciativa. Ha sido ya un par de semanas que desde nuestra primera entrevista. Y bueno, ya en ese entonces habíamos dicho que quizás no sea la última. Y no, me alegra que la respuesta del video haya sido tan buena la primera vez. Y bueno, las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando y no, nos gustaría otra vez tocar el mismo tema y ver si es que la gente tiene también más preguntas. Claro, claro. No, el agradecido soy yo, Nico, por tu tiempo. Sabemos que tienes trabajo y que tienes un montón de cosas, así que yo agradezco hartísimo esto y que hayas vuelto. Y de entrada, tú has mencionado cambio y solo para mencionar, es hace 2 semanas y 3 días creo que hemos hablado, que tampoco es mucho tiempo, parece una eternidad, pero son 2 semanas y, por ejemplo, esa vez que hablábamos, en Bolivia habían 40 casos Ujú. y hoy hay 330. Ya. Y en Estados Unidos, ya hablábamos de los números grandes de Estados Unidos con 86,000, pero hoy día, en 2 semanas después, son 583,411 hasta el día de ayer. Ujú. Nico, ¿cómo has visto este cambio tú en Estados Unidos? Los números hablan por sí mismos. Yo creo que los números, la mortalidad, la respuesta habla por sí misma, ¿no? Hay un aumento impresionante en la cantidad de casos que se ha visto, sobre todo en lugares donde hay una densidad poblacional muy grande. Por ejemplo, en Nueva York, que es el estado número uno en densidad poblacional y la ciudad número uno, la más grande en Estados Unidos. Y ahí realmente lo que yo califico de vivir una pesadilla. Tengo conocidos que están trabajando ahí y yo me informo todo el tiempo de lo que están viviendo en esa ciudad y realmente es una situación crítica, es una situación que da mucho miedo. Yo en estas 2 semanas he estado en cuarentena en mi casa porque, bueno, he sido expuesto al virus en mi hospital y como una medida preventiva para mi propia salud ha sido quedarme en casa por ese tiempo. Tengo un par de días más. Y he visto todo el tiempo leyendo las noticias, viendo en el Facebook, hablando con amigos, cómo se ha vivido esta situación y es duro, es realmente preocupante, es realmente algo que estamos viviendo una situación que nadie había vivido antes, en la que nadie se había visto en una situación similar en el pasado. Am, Tengo que decir también que ahora ya me identifico un poco más con la gente que está encerrada en casa viviendo una cuarentena, porque yo también estoy viviendo una en ese momento, entonces sé cómo es vivir encerrado en esta situación. Claro, no, es un tema que lo vamos a tocar. Sé que quieres mencionar algo al respecto y me parece muy, muy importante lo que tú quieres decir. Pero tengo unas preguntas, vamos a empezar con unas preguntas repetidas de la anterior conversación, pero Ujú. por la información que ha habido, quizás hayan cambiado las respuestas o quizás se mantuvieron de la misma manera, pero las personas estaban curiosas al respecto. Y de ahí quizás hacer un par de preguntas más y de ahí, Nico, escuchar todo lo que tú tienes para decirnos ahora. Ujú. Eh, la primera pregunta, ¿cuáles son las secuelas del COVID-19 en los pacientes? Sé que esta pregunta, como te decía, ya la había respondido antes, pero no sé si hay nueva información al respecto. Sí, yo creo que es bien importante esa aclaración, ¿no? Y algo que también lo mencionábamos en la primera vez que habíamos hablado. Esta es una situación que sigue en constante evolución. Hay información que viene día tras día, hora tras hora, y esto va a ser algo que no va a parar hasta que tengamos una respuesta firme y una respuesta muy final, pero todo esto tiene que ser basado en la ciencia. Esa es una de las principales cosas que eso también lo podemos hablar en un momento más, pero todavía no hay respuestas que sean completamente certeras, completamente desarrolladas y es algo que va a ir cambiando poco a poco, algo que va a ir cambiando y que muy posiblemente las respuestas que te di en ese momento, las respuestas que te voy a dar ahora, no sean las mismas y que también lo mismo pase en el futuro, que las respuestas que te doy ahora tal vez no sean las mismas. Entonces,
Las consecuencias del coronavirus, eso depende mucho de lo que hablábamos también anterior vez y lo que también me gustaría hablar ahora. La, la forma en la que el virus ataca el cuerpo humano no es directamente el virus hace esto en el cuerpo y eso es lo que pasa como en otras enfermedades. Aquí estamos hablando de algo muy importante que es la respuesta del cuerpo humano al virus, la respuesta inflamatoria e inmune del propio organismo es lo que a uno le daña. El virus, si bien entra al cuerpo, causa cierto tipo de alteraciones y causa cierto tipo de respuestas. Es el cuerpo mismo el que se encarga bueno, valga la redundancia, de responder ante esas alteraciones. Aquí estamos hablando de inicialmente una respuesta respiratoria. Entonces, lo que hace el virus es crear lo que se llama y se conoce como una tormenta de citoquinas. El nombre también es como que un poquito complicado y el nombre también es un poquito como que para mostrar y demostrar qué es lo que está haciendo el cuerpo con esta reacción. La tormenta de citoquinas quiere decir que es una respuesta inflamatoria que el mismo cuerpo hace para tratar de proteger al virus. Entonces, a veces lo que el cuerpo hace es llamar así de células que puedan atacar a las células que están infectadas, pero ese mismo tipo de células también pueden crear una respuesta inflamatoria y pueden como que chocar entre sí y causar daño al cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el virus responde en el sistema pulmonar, afectando a sus propias células, inactivando cierto tipo de células, inactivando cierto tipo de tejidos e inactivando cierto tipo de funciones con tal que el mismo cuerpo pueda funcionar de mejor manera. Entonces, las consecuencias a la larga y a secuelas que pueda tener este virus depende mucho de eso. Por ejemplo, una vez más volviendo al tema respiratorio, el virus puede destruir los alveolos, que son la parte donde se realiza el intercambio último entre el oxígeno que respiramos y el dióxido de carbono que producimos en el cuerpo, que tiene que ser exhalado de nuestro organismo. Y lo que quiere esa unidad última funcional, que es el alveolo, puede verse dañada. Al dañarse esto, ese intercambio de gases puede cambiar. Y al dañarse esta última unidad, lo que puede pasar es un tipo de fibrosis. Y la fibrosis es prácticamente una cicatriz que el cuerpo crea para protegerse a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Mientras menos unidades funcionales, que son los alvéolos, tengamos, nuestro intercambio de gases va a ser más difícil. Nuestro intercambio de gases va a costar más. Nuestro intercambio de gases va a ser menos efectivo. Entonces quiere decir que las unidades funcionales que quedan van a trabajar más. Las unidades funcionales que quedan van a ser sobreexigidas y esa misma sobreexigencia puede crear más problemas a la larga, más inflamación, más fibrosis y todo esto puede crear todo un ciclo continuo de destrucción del cuerpo. Eso puede causar de forma pulmonar. Después, cuando pasa esta tormenta de citoquinas, quiere decir que el mismo cuerpo está reaccionando de forma entera, en su totalidad, al virus y a la inflamación. Eso también que puede crear consecuencias en el corazón. Cuando estamos teniendo ese tipo de respuestas, el corazón trabaja mucho más y el corazón puede llegar a agotarse. Si bien es un músculo muy, muy poderoso, el mismo corazón puede llegar a agotarse y el mismo corazón puede no latir de forma eficaz para poder proveer de sangre y de oxígeno a todos los tejidos que puedan llegar a necesitarlo. Entonces el corazón puede verse afectado de la misma forma, puede haber un tipo de fibrosis, puede haber el corazón trabajar tan fuerte y tan rápido que el corazón mismo, igual que cuando levantamos pesas, por ejemplo, nuestros músculos van creciendo, el corazón sigue siendo un músculo, entonces el corazón puede dilatarse, eso quiere decir que las paredes pueden ir ensanchándose y ensanchándose, y el mismo corazón puede engrosar sus fibras. Y al engrosar las fibras existe menos espacio para la sangre para llegar ahí. Entonces hay una respuesta del corazón que puede ser
el corazón mismo crezca, el corazón se engrose y las paredes se engrosen, y eso puede dar lugar a presión arterial elevada, no solamente sistémica, sino en los pulmones también, porque el corazón y los pulmones hablan de forma muy directa. Al mismo tiempo puede verse afectado a los riñones, porque no hay tanta sangre que pueda llegar eficazmente a los riñones y puedan bajar su función. Eso también puede verse a la larga en un acúmulo de los productos que siempre tienen que ir acompañados en la orina. Entonces, la acumulación de líquidos, la acumulación de las sustancias que digamos que de forma común se las conoce como toxinas, pueden irse acumulando en el cuerpo. El hígado puede verse afectado también, porque la función del hígado sigue siendo la de limpieza del cuerpo, y también la mayor cantidad de sangre que está yendo por detrás es el hígado, la cantidad de inflamación, la cantidad de otros productos que el hígado mismo tiene que ir produciendo para combatir con el cuerpo puede verse afectado. Entonces, lo mismo, puede haber un tipo de fibrosis, cicatrices, malfunción de todos estos órganos. Digamos, después otros órganos como la piel y como el sistema gastrointestinal son órganos no menores, pero en la escala de prioridades del cuerpo humano están como que un poquito por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos privando a los intestinos y a la piel de un flujo sanguíneo que en una persona normal que está completamente sana tienen flujo sanguíneo muy adecuado, pero en personas que están más que como que comprometidas o enfermas, el flujo sanguíneo baja. Entonces eso también puede llegar a comprometer la absorción de nutrientes, puede llegar a comprometer cómo nos hidratamos, puede llegar a comprometer la cantidad de sales que tenemos en el cuerpo, puede llegar a comprometer los tejidos distales, como por ejemplo los dedos, las orejas, pueden llegar a tener menos flujo sanguíneo y pueden eventualmente llegar a sufrir consecuencias de la falta de oxígeno. Y eso quiere decir que llegan prácticamente a verse dañadas, deterioradas y muy posiblemente bueno, morirse y caerse, ¿no? O sea, se pueden caer la punta de los dedos, las orejas y todo. Eso puede ser a la larga. Entonces, estamos viendo que la consecuencia del virus no son necesariamente consecuencias de los que produce el mismo virus. Estamos viendo que son consecuencias del cuerpo humano que responde a este virus y puede ser desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies, en todos los órganos que tenemos. Ya, Nico, tengo varias preguntas ahí, pero voy a intentar mantenerme ¿Mm? en la línea que ya había tenido. También si miro a un costado es porque estoy viendo los comentarios si es que llegan preguntas, así que si están viendo y tienen preguntas, por favor, comenten. Ah, la siguiente pregunta es si hay nuevos hallazgos sobre la hidroxicloroquina y acitromicina con el tratamiento que están, creo, en pruebas, ¿verdad? Ajá. A ver, hay varios tipos de medicamentos que han sido propuestos como potencialmente no tratamientos contra el virus, pero sí tratamientos para esta respuesta inmune del cuerpo. Hay muchos fármacos. Tenemos fármacos que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que son medicamentos que se los utiliza principalmente para la artritis reumatoide y el lupus, que son enfermedades autoinmunes. Quiere decir que el cuerpo mismo reacciona de forma extraña al mismo cuerpo y el cuerpo mismo comienza a atacarse. Entonces son enfermedades que pueden ser tratadas para controlar con esos medicamentos. No curan, o sea, estos medicamentos no curan esas enfermedades autoinmunes, pero sí tratan de controlar mediante el mecanismo de disminuir ese tipo de inflamación. Es un tipo de inflamación diferente al que tenemos cuando nos golpeamos, por ejemplo, que ese tipo de inflamación sí baja y mejora con tratamientos locales como el calor, como el frío, como el paracetamol o el ibuprofeno, perdón. Son mecanismos completamente distintos. La hidroxicloroquina y la citromicina sí se las están tratando de ver cómo son su función y cuál es el mecanismo de acción que tiene frente al coronavirus, la inflamación del cuerpo, potencialmente como una solución ante esta enfermedad. Um, Todavía no tenemos una respuesta. Hay estudios que están yendo
es como el juego de la soga, ¿no? Hay estudios que jalan hacia un lado que dice sí son efectivos, hay otros estudios que dicen que no son efectivos, hay estudios que muestran que es muy efectivo, sin embargo, los efectos adversos son mucho mayores. La hidroxicloroquina es un medicamento muy bueno para esas enfermedades, pero necesita mucha monitorización para proteger la capa de atrás de los ojos, que es la retina, que necesita ella monitorización de un oftalmólogo, monitorización del corazón, no necesariamente de un cardiólogo, pero sí con un electrocardiograma para ver la función eléctrica del corazón, porque puede haber una prolongación de un segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo o el corazón es mucho más proclive a tener cierto tipo de arritmias cardíacas, que son lo que vemos en esas líneas en el electrocardiograma. Um, no son medicamentos que han sido completamente probados, pero sí hay muchos estudios que los están tratando. Hay otros medicamentos, por ejemplo, los antivirales que han sido utilizados algunos con fines de tratar y controlar el VIH-Sida y la hepatitis C. Todos esos medicamentos siguen en estudio. Algunos medicamentos los han probado ya en algunas personas con efectos, con respuestas bien mixtas, es lo que te decía, que es como el juego de la soga, y hay otros medicamentos que los siguen tratando. Hay una página web que se llama Clinical Trials, que es una página estadounidense, donde la mayoría de los estudios de drogas, medicamentos y otro tipo de instrumentos de tratamiento se registran y pueden ser llevados a cabo. Es una página donde pueden comenzar a informar cuáles son sus resultados preliminares, pueden llamar a gente para que, haciendo como un casting, digamos, y pueden decir, ok, esos son nuestros avances. En este momento, para la cantidad de fármacos que tenemos, algunos conocidos y otros no conocidos, pero hay mucha gente al mismo tiempo que los está intentando. Incluso tengo entendido que hay algunos investigadores en Bolivia que están haciendo esto. En esa página web hay casi 600 resultados de todos estos fármacos e instrumentos que se están haciendo solamente para el COVID-19. Son casi 600. Eso es un montón de estudios. El punto de esos estudios no es que nos están mostrando algo en este momento, sino un estudio bien hecho, un estudio bien realizado, un estudio científico propiamente llevado a cabo, toma su tiempo. Entonces, muy posiblemente los resultados, quizás el más pronto que he visto que va a tener algún tipo de resultado, va a ser en septiembre de este año. Entonces, todavía tenemos que tener paciencia, lamentablemente. Ok, es bueno aclarar eso porque escuchaba en algunas entrevistas en medios de Bolivia que ya aseguraban que sí estaba totalmente comprobado y que era necesario usar y que deberíamos estar usando todos estas no son nuevas medicinas, estas medicinas para tratar el COVID. Pero está bueno lo que nos dices. Ese sitio web creo que, no sé, cualquiera puede entrar a ver esos estudios. Cualquiera puede entrar, pero o sea, determinar cuál es información relevante, cuál no es información relevante, ahí tal vez yo creo que es un poquito Ok, complicado. También que te digan que hay un registro de una patente, por ejemplo, no quiere decir que un medicamento o cierto instrumento o cualquier cosa que esté registrada ahí tenga validez. Eso solamente quiere decir que se están haciendo estudios a cabo y que una patente quiere decir que una persona determinada tiene los poderes contra la distribución y contra el nombre de toda esa gama de productos, por ejemplo. Entonces, que un estudio esté ahí no quiere decir que sea completamente efectivo. Entonces, eso sería muy importante. Todo esto te lo voy a pasar, pero sería bueno que todas las personas que estén visitando ese sitio web no no se dejen llevar por el título o no se dejen llevar por las noticias que puedan leer. Y no solamente en ese sitio web, sino en cualquier lugar cualquier lugar. Ujú. Totalmente de acuerdo, Nico. Gracias por esa información. Una pregunta que hacían en los comentarios y también me habían hecho un poco tiempo antes es, ¿puedes contagiarte de nuevo de COVID-19? Y esto también te lo pregunto porque creo que Surcorea había reportado al menos 91 casos de personas que habían estado consideradas como sanadas y los habían discharged y que después habían
vuelto a testear positivo y creo que hay una noticia que la Organización Mundial de la Salud está investigando estos casos. Así es. Esos casos sí se han demostrado desde un principio. Hay muchas preguntas que están en todas partes, están en el aire para cualquier tipo de persona. Nosotros, los médicos, los investigadores, las personas que trabajan directamente con esos pacientes, se han encontrado con esta clase de casos. Personas que sí tenían la enfermedad, personas que sí han dado positivo, personas que a su alta médica, ya sea del hospital o fuera del hospital, han dado negativo, que han después desarrollado los síntomas una vez más y que han testado positivo, o sin tener la necesidad de tener los síntomas, les han vuelto a testear como una forma de control, de seguimiento e investigación, y han vuelto a testear positivas. Es difícil dar una respuesta apropiada. Sí se están dando los casos. No sabemos por qué. Puede ser una vez más, como hablábamos la anterior vez, de que los tests no han sido completamente validados, que sí se están validando poco a poco. Puede ser que hay un cierto porcentaje de algunas pruebas que dan negativas, que son falsos negativos. Hay otro tipo de pruebas que son los falsos positivos. ¿Por qué pasa esto? Es por ciertas moléculas del cuerpo que sí pueden ser respondidas como si fueran parte del RNA, perdón, del coronavirus, que son parte de nuestro cuerpo, que pueden ser dadas positivas. O hay ciertas partes que el test cacha, que no son las del test, perdón, que no son las del coronavirus, que son las del mismo cuerpo humano cuando tú tienes el coronavirus. Entonces ahí tenemos la explicación de los falsos positivos y los falsos negativos. Puede ser por eso, puede ser por una reinfección, puede ser por una mala administración del test, puede ser por una respuesta tardía, latente del cuerpo, de por qué estamos desarrollando este tipo de test positivos después. Puede ser por cualquiera de esas razones, pero sí estamos viendo esos casos. Entonces, lo apropiado acá es que es lo que se está haciendo y lo que se está llevando a cabo, que son los estudios. En este momento es difícil dar una respuesta, y las respuestas van a estar llegando con el tiempo. Ahí en todo esto de la respuesta del cuerpo, en todo esto de la respuesta por los medicamentos, en todo esto de la respuesta de los test que están dando positivos y negativos, ahí llega con mucha más importancia la parte del aislamiento social y el lavado de manos. Ok. Entonces no hay nada definitivo. Ujú. Definitivamente creo que es una noticia que preocupa a muchos, ¿no? No sé si es normal que esto pase. Hay respuesta rápida, Nico. No sé si es normal que podrías contagiarte de nuevo. Eh, con cierto tipo de coronavirus, sí, como lo que hablábamos también la anterior vez, el rinovirus es un tipo de coronavirus que sí muta tan rápidamente que sí Entonces no puede hay ser. nada definitivo. No. Definitivamente creo que es una noticia que preocupa a muchos, ¿no? No sé, creo que estoy escuchando un poquito de feedback, Nico. Ok. No sé Ajá. qué ha pasado. No sé qué ha Ok. pasado ahorita. Estaba escuchando algo. Ok, última pregunta que es repetida. Ah, usar barbijos. ¿Hasta qué punto las máscaras quirúrgicas son efectivas? Y más adelante una pregunta sobre los barbijos caseros. Ok. Ese es uno de los puntos que sí han ido cambiando con el paso del tiempo. Am, Al principio se mencionaba que los barbijos solamente sean utilizados para el personal de salud que esté en bajo riesgo. Después se decía para todo el personal de salud. Después se decía para todo el personal de salud y las personas que están bajo riesgo. Todo eso es algo que está cambiando. Y creo que eso lo hemos visto en todas partes del mundo. En mi hospital, por ejemplo, ha pasado de ser, ok, como que a las personas que están bajo investigación tienen carteles en su puerta que dicen como que precaución, y necesitas barbijo, necesitas guantes, necesitas una bata. Después todo eso ha pasado a ser que todas las personas que sean potencialmente, que están bajo investigación, que tengan fiebre, que tengan síntomas del sistema gastrointestinal, de vómitos y de diarrea, por ejemplo, y después personas que tengan síntomas respiratorios, desde congestión nasal, estornudos, tos, dificultad para respirar.
Entonces ha pasado a ese punto de todas esas personas tener barbijo. Ha pasado al punto de tener todos los trabajadores de salud que necesiten utilizar barbijo. En este momento, por ejemplo, en mi hospital, ni bien entras, hay personas que están haciéndote preguntas. ¿Has tenido tos, fiebre, algún tipo de cambio? ¿Te has expuesto? Y te chequean la temperatura y te dan un barbijo. Un barbijo cada vez que entras. Am, en este momento, sí. Todas las personas universalmente en los hospitales, todo el personal de salud. Y no estoy hablando solamente de médicos, obviamente. Cuando hablo de personal de salud, estoy hablando de los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapia del habla, enfermería, las personas de limpieza, los terapeutas respiratorios, todas las personas que trabajan en el hospital deberían estar con un barbijo. ¿Se ha estudiado exactamente cuál es el beneficio de esto? Quizás no, pero sí se ha demostrado cuál es la efectividad del barbijo. Entonces, todas las personas que están a riesgo de contagiarse con el coronavirus, trabajadores de salud, absolutamente sí, en el hospital. Afuera del hospital, yo creo que también ya es importante hablar sobre la cuestión del barbijo de tela y los barbijos caseros. Excelente. Y justo esa es mi siguiente pregunta, Nico. Porque, bueno, de entrada los barbijos han cambiado mucho la opinión, ¿no? Y la primera vez que escuché que el barbijo sí era efectivo, el normal, era de ti. Y en estas 2 semanas hemos empezado a ver que más personas en la Organización Mundial de la Salud, del gobierno de Canadá, igual acá, empezaron a recomendar que empiecen a usar barbijos. Y Ujú. debido a estas nuevas recomendaciones que están saliendo, eh, eh, empezó a notar y también muchas personas están empezando a fabricar barbijos caseros. Y la pregunta ahí es, ¿qué materiales se deberían usar para un barbijo casero? Si es que una tela normal podría funcionar o qué se recomienda para hacer un barbijo casero. Ok. La idea del barbijo casero es algo que ha venido al mundo desde hace mucho tiempo. O sea, desde que ha surgido un barbijo común y corriente, que es el que lo conocemos todos, ha ido surgiendo la idea de el uso de barbijos caseros para prevención de enfermedades. Quizás esto en la pandemia de 1920 no existía algo tan firmemente como ahora. Allá por el 2002, 2003, cuando ha ocurrido el SARS, ahí más o menos hemos visto, y quizás también un poquito antes, cuando ha ocurrido todo esto del 9/11 y después ocurrió lo del anthrax que venía en las cartas y todo eso, yo creo que ahí ha comenzado la gente a darse cuenta de las personas que caminaban en la calle con barbijos. A veces los veíamos en la parte oriental del mundo, en Asia sobre todo, y acá en Estados Unidos también se lo veía, y ha habido mucha gente que sí se ha como que burlado y reído de esas iniciativas, pero tiene su base científica. Y esa base científica la han ido estudiando poco a poco. Hay estudios que uno los puede encontrar desde el 2002, 2003 y obviamente hasta este año de cuál es la eficacia y efectividad de los barbijos caseros. Obviamente, am, los barbijos quirúrgicos son mucho mejores. No, los barbijos N95 son los mejores en este momento para la cobertura y el sello que tiene que tener el barbijo con la cara. Sin embargo, los barbijos caseros sí tienen también una efectividad. Sí disminuyen la cantidad de gotas que uno puede inhalar y exhalar. O sea, es de ambos lados. Es yo te cuido a ti si tú me cuidas a mí. Yo creo que esa también tiene que ser una de las premisas mayores en este momento, sobre todo con el uso del barbijo y el aislamiento social. Yo estoy tratando de cuidar al resto de personas porque yo me he expuesto y también me estoy tratando de cuidar del resto de personas porque no sé si se han expuesto ellos. Y en la calle tampoco ellos saben si yo me he expuesto o no. Entonces tiene que ser algo de bien y va. No puede ser solamente de una persona o una comunidad aislada. Yo creo que aquí tenemos que estar todos juntos. Um, Hay instrucciones en Internet. También te voy a pasar links de documentos en PDF que ha liberado la CDC, que muestran cómo te puedes construir tú un barbijo con una polera vieja, con una tela cualquiera, o que puedes así
cortar, puedes coser o puedes sencillamente envolver un poco y poner un par de ligas y ponértelas por detrás de las orejas. Hay tanta forma de cómo hacerlos de forma casera. En cuanto a las telas, no soy un profesional en el nombre del tipo de telas. Obviamente, lo que he averiguado recientemente es que la microfibra puede ser una buena opción. La microfibra creo que es lo que se pone, lo que lo conocemos nosotros como la tela polar, que son esas telas como que un poquito más plásticas, que sí, la cantidad de fibras que tienen entre fibra y fibra, o sea, el espacio que tienen entre fibra y fibra son un poquito disminuidos. Entonces, obviamente, mientras menos espacio haya, es mejor. Una vez más, no son iguales que los barbijos, no son iguales que otros dispositivos más sofisticados que hay, pero, y es algo que la CDC también lo dice, es mejor que no utilizar nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de tela podemos utilizar? Y esa es otra de las cosas bien recomendables también. Una tela que no sea muy porosa, una tela que sea firme, una tela que no se deforme cuando uno las lava, que no se deforme cuando uno las lava de forma manual o en el lavarropas, una tela que no despinte, una tela que no se encoja, y una tela que muy posiblemente se la puede utilizar con dos capas, o sea, que tengamos suficiente tela como para utilizarla en dos capas. Igual, ha habido de todos esos estudios. Las mejores telas, igual, son lo que te decía de la microfibra antes y de las telas que las vemos en los trapos delgados que los utilizamos para secar los platos. Esas supuestamente son como que de las mejores, porque en esos estudios han hecho estudios con tela de algodón, por ejemplo, de las poleras o remeras que utilizamos. Han hecho estudios con toallas, con telas más gruesas. Entonces, aparentemente, esos dos tipos han demostrado ser los mejores. Am, que, ¿Cuáles son las condiciones? Que tapen la nariz, la parte de arriba de la nariz, que tape toda la parte de alrededor de la boca, que tape por debajo de la barbilla. Esas son las condiciones, que tape toda esta clase de cosas acá, todo lo que encontramos en esta área, eso es lo más importante. Que no toque los ojos y que nosotros no toquemos los ojos cuando nos retiramos. Un buen lavado de manos antes y después de utilizar el barbijo es lo más importante, sobre todo después. No tocarnos los ojos, las orejas, la nariz y la boca cuando nos estamos quitando, sobre todo si es que hemos ido a la calle, e inmediatamente lavarlo después de que lo hemos utilizado. Yo creo que esas son y después de habernos lavado las manos. Esas son las recomendaciones. Lo más importante, más allá del tipo de tela, um, y más allá de cuánto nos cubrimos de la cara, es cómo lo utilizamos, con cuánta eficacia. Si bien han hecho estudios, como te digo, con el tipo de tela que utilizan en las toallas y en las remeras y todo eso, varía mucho de persona a persona por cómo se lo utiliza. Entonces, esos son los consejos más importantes. Y bueno, como has podido ver al principio, pero ahorita me he quitado, yo utilizo lentes. Es súper incómodo porque cuando uno se pone, incluso los barbijos, los barbijos quirúrgicos que nos dan, si no te lo aplanas por acá, por la nariz, cuando uno respira se evaporan, o sea, se empañan los lentes y es súper incómodo, sobre todo cuando uno tiene que hablar, está lleno de compras y todo. Entonces, lo que uno puede hacer es con un jabón cualquiera, un jabón de tocador de manos, pero es el jabón en barra. Uno frota un poquito por la parte de atrás del vidrio, lo frota con su dedo y luego lo limpias con un paño y puedes seguir viendo, o sea, sigue siendo Mm. transparente, pero la capa extra del jabón hace que no se empañe. Entonces, eso es algo que yo también he estado haciendo estos últimos días para ir estos 2 días que he salido en estas 2 últimas semanas para ir de compras. Eso es lo que he hecho y funciona bien. Entonces, para las personas que utilizamos lentes y sabemos cuán incómodo es eso, ya no nos podemos quejar. Claro, excelentes consejos, Nico. Dos consejos ahí en uno. Entonces, clarito con los barbijos, que quizás no son tan eficientes como los quirúrgicos, pero es mejor a no tener nada, entonces sirve. Sí, Al menos va en la dirección correcta. Aquí una pregunta de Fer Aramayo, compañero de colegio. hola Fer. Dice, Nico, si puedes aclarar los mitos y realidades sobre la prevención. Y
pone un ejemplo, ¿no? Dice consumir vitamina C para disminuir la probabilidad de contagio o hacer gárgaras con sal, que aumenta el pH. Esa es la pregunta de Fer. La habíamos tocado un poco en la anterior charla, pero creo que es bueno volverlo a mencionar. Sí, no, eso es algo que estoy viendo mucho más frecuentemente ahora. Lo he visto en todo ese tiempo que he estado estudiando medicina, en el tiempo que soy médico, no solamente en personas en Bolivia, sino en personas acá en Estados Unidos, en redes, en cualquier parte del mundo. La medicina tradicional sí es una realidad. De eso no hay otra forma. Lo que necesitamos prevenir es el uso de medicina alternativa o medicina tradicional en lugar de la medicina que le estamos practicando, bueno, yo como médico o el personal de salud. Ese es uno de los peligros más grandes que hay. Si hacemos un uso de una medicina alternativa o tradicional en lugar de la otra medicina, ahí tenemos algún cierto tipo de peligro. A ver, Am, por ejemplo, lo que se dice del pH. Eh, he escuchado y he leído cosas del pH contra el coronavirus, contra cualquier tipo de infecciones, inflamaciones. He visto y he leído artículos sobre, o sea, de que están hechos por personas corrientes de que curan el cáncer, de que tratan el cáncer. El pH es la concentración y la potencia de la acidez en nuestra sangre. Es un tipo de equilibrio que lo mantenemos en nuestro cuerpo entre lo básico y lo ácido. O sea, lo básico tenemos cosas como el bicarbonato y lo ácido tenemos cosas como el jugo de limón, por ejemplo. En nuestro cuerpo, para una correcta función, tiene que estar como que en un excelente equilibrio. El valor del pH en la sangre, idealmente siempre lo hemos conocido entre 7.35 y 7.45. Más allá de eso, sí se puede vivir, pero con cierto límite. Con menos de eso, sí se puede vivir con cierto límite. Mientras menos sea, por ejemplo, un pH de 6, 5, 4 es más ácido y mientras más arriba de 7 sea, es un pH más básico. El problema del pH es que entenderlo es un poquito más complicado porque la fórmula para el pH es en base logarítmica. Entonces, no es como que sube de 1, 2, 3 o 4 y eso es todo, sino que entre el 1, 2, 3 y 4 sube, por ejemplo, de las gráficas que vemos para el coronavirus. Ahora es 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Entonces, si bien podemos ver a veces una línea así, no tenemos entendido en nuestra mente, porque es un concepto bien complicado, de cómo va aumentando. Entonces el pH aumenta con millones de entre una parte y la otra. Nuestro organismo tiene que estar en un pH muy estrictamente estándar para mantener las funciones. No hay eso de poner el pH más básico o poner el pH más alcalino en nuestra sangre. Absolutamente no. Eso se va a ir regularizando desde el momento en que tragamos alguna sustancia. Tragamos sustancia ácida o básica, el estómago es ácido, es súper ácido, es un pH de 4 o 3.5 o incluso menos. Pasa a la siguiente, del estómago pasa al intestino. La primera parte del intestino es el duodeno. El duodeno, por el contrario, tiene un pH mucho más básico, tiene un pH de 9 o 10. Entonces vemos un cambio de pH muy acelerado que directamente no importa lo que uno consuma, ya ha cambiado. Y el cuerpo mismo en una persona, estoy hablando de una persona sana, obviamente, el cuerpo mismo va a ir absorbiendo lo que necesita y expulsando lo que no. Entonces, expulsa los ácidos, expulsa las bases y ya. Entonces, no importa que uno se trate de comprar las aguas alcalinas, que son incluso más caras y que vienen con mucha propaganda, o que uno tome el jugo de limón porque es mucho más ácido, no va a haber forma de cambiar el pH. Ese es algo bien importante. No va a haber forma. Igual, ¿qué más hablábamos La vitamina C. de la vitamina C? Ujú. La vitamina C, hay estudios que están yendo en este momento sobre el uso de vitamina C. La vitamina C es una vitamina esencial en el cuerpo humano para la función de lo que hablábamos también anteriormente, de las defensas, del sistema inmune, de cierto tipo de componentes que necesitan de vitamina C.
otras partes del cuerpo que son las articulaciones, que son los tejidos elásticos como la piel, los tendones, necesitan de vitamina C para su creación, para su funcionamiento. La vitamina C es una vitamina que es hidrosoluble, quiere decir que es soluble en agua. Tenemos vitaminas hidrosolubles que son solubles en agua y liposolubles que son solubles en grasas o en aceites. El hecho de que sea una vitamina hidrosoluble quiere decir que el cuerpo no la va a mantener acumulada en el cuerpo. Las vitaminas liposolubles sí se las pueden encontrar encapsuladas, por ejemplo, en el hígado o en los huesos o en la piel, que sí pueden estar ahí y se van a almacenar. Las vitaminas hidrosolubles no. Las vitaminas hidrosolubles es como que yo tomo algo que tenga vitamina C, un jugo de naranja, por ejemplo, un cítrico que sí se conoce universalmente que tiene mucha vitamina C. Mi cuerpo va a absorber lo que necesita y descartar lo que no. El tratamiento con vitamina C sí se lo está investigando. Son con dosis muy, muy altas de vitamina C, de muchos gramos al día, por supuestamente entre 7 a 14 días, por 25 gramos al día, que algunos investigadores lo están dividiendo en una vez o 2 veces al día. Y ese es uno de los estudios que también te decía que muy posiblemente den resultados a partir de septiembre de este año. Pero tomar vitamina C se ha demostrado que no previene resfríos, que no ayuda contra el coronavirus y que no es una forma adecuada de prevención de ningún tipo de enfermedad en este momento. Sé que hay gente que lo toma de forma diaria, sé que hay gente que toma muchos cítricos, que toma concentrados de jugos y de cosas que tienen vitamina C. La evidencia es que nos dice que es, eh, no es algo que va a prevenir, no es algo que va a ayudar. Otra cosa antes de pasar a la siguiente es que por ser una vitamina hidrosoluble es muy difícil que nos intoxiquemos con esa vitamina. Sí, la deficiencia de esa vitamina C tiene consecuencias. La más conocida es el escorbuto, que es un tipo de enfermedad, pero su acúmulo con mucha dosis y mucho tiempo, si tenemos los riñones que están completamente sanos y que funcionan bien, no va a haber tipo de problemas de acúmulo. Entonces, es por eso que los investigadores pueden tratar de ver qué es lo que pasa con dosis muy altas. Excelente, excelente, clarísimo entonces. Claro, también recalcar, no te va a hacer mal tomar tu jugo de naranja, comer naranja y más, pero no es un tratamiento específico para prevenir el coronavirus, ni mucho menos. Para prevenir el coronavirus, el barbijo, lavarte las manos, distanciamiento social, creo que Ujú. ahí lo dejamos clarísimo. Nico, otra pregunta de Anaí, que también la hacía. En las noticias estamos viendo que en Estados Unidos, en Bolivia, en todos los lugares del mundo, por falta de material, por falta de suministro, están rehusando barbijos, ¿no? Entonces menciona cabalmente el N95, que se escucha que les dan uno por semana, ¿no? Y tienen que lavarlo. ¿Esto se puede hacer? ¿No ponen en riesgo? ¿Cómo es el tema ahí en el reuso de barbijo? Am, Ese es un problema que lo hemos visto en todas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos no, es una discusión aparte, ¿no? El tema de cómo políticamente ha sido manejado y por qué los hospitales se han visto en escasez y en ausencia de material básico de equipo de protección personal. Ese es un tema muy aparte, es un poco más político, pero lamentablemente sí se ha visto esto acá en Estados Unidos, en Europa, en Asia y obviamente lo están viviendo en Bolivia. Es lamentable, es triste y es algo que sí se podía haber prevenido a tiempo, ¿no? Sin importar si sabíamos del coronavirus y del COVID hace un par de meses o no, sí se podía haber prevenido. El barbijo N95 es uno de los barbijos, es un barbijo bastante sofisticado, pero es de acceso abierto, ¿no? Cualquier persona que vaya a una farmacia o incluso alguna ferretería puede conseguir estos barbijos. La diferencia es en la porosidad, que son muy ajustados, ajustadas, perdón, las fibras que hay en el barbijo y cuán ajustado es el barbijo a tu rostro. Entonces, hay varios tipos de tamaños, hay varios tipos de como que, perdón, una ambulancia que está pasando.
hay tamaños y hay cierto tipo de, de distancias que existe entre la parte de arriba y la parte de abajo del barbijo. O sea, no es como que uno para todos, no es que hay como el otro barbijo que sí se lo puede como que ajustar un poquito más. Existen varios tamaños. Cuando yo he entrado acá a Houston para ser residente, me hicieron una prueba con un N95 y me dijeron, ok, me hicieron algún tipo de medidas en la cara. Obviamente no tenía que tener barba, ¿no? O sea, me tuve que afeitar y me pusieron el barbijo, me pusieron una especie de cubo de plástico en la cabeza y me comenzaron a rociar con sprays que tenían olor. Y me dijeron, ¿hueles? No hueles. Y decía, sí, huelo. Entonces me cambiaban el barbijo. Una que estaba mejor ajustado, ¿hueles o no hueles? Y cuando decía que no olía, cambiaban el spray y lo ponían a uno con gotas más pequeñas. ¿Hueles o no hueles? Si no olía, iba así. Eso creo que me hicieron como 3 veces. Y he ido cambiando ese tipo de barbijo, o sea, me hicieron la prueba otra vez, una vez más. Cuán frecuentemente tiene que ser la prueba varía entre hospital y hospital y entre país y país, pero me hicieron esa prueba 2 veces. Para las personas que, bueno, pueden ganar, perder peso, qué sé yo. Entonces, no es un barbijo que uno va y dice, deme un N95 y le van a dar uno que sea talla única, que sea para todos y que uno se pone y ya. Tiene 2 ligas ajustadas en la parte de atrás. El N95 tiene que ir muy bien ajustado para que pueda ser bien utilizado, para que pueda ser efectivo. El N95 tiene que ser utilizado en este momento solamente por el personal de salud. Eso es algo que sí es muy, muy importante. Entiendo que ha habido personas que sí lo han utilizado, lo han comprado. Veo personas que lo tienen ahora, que cuando cada vez que salgo al supermercado, que están utilizando su N95. Ok, bueno, lo han hecho, pero en este momento no vayan a comprar más N95 y si los compran, donen a los hospitales, entreguenlos a las clínicas, den a las personas que sí se están enfrentando con personas que potencialmente están infectadas o que en este momento están infectadas. Estoy hablando de trabajadores de la salud. Eso yo creo que es una de las recomendaciones y las cosas más importantes. La escasez ha hecho que veamos formas de cómo reutilizar el equipo de protección personal y de cómo utilizar menos. Sí, sé que ha habido lugares que les han dado un barbijo para toda una semana y les han dicho, ok, ve tú qué es lo que haces, no importa si pones tu nombre, si utilizas maquillaje, ve tú cómo lo mantienes limpio, pero no te doy otro. Lamentablemente ha pasado eso. En otros lugares ha sido como que, ok, te doy uno por el día, te doy uno por paciente. En mi hospital, cuando teníamos total acceso a los N95, era uno por paciente. Cada vez que entraba y salía del cuarto me ponía uno y me cambiaba y sencillamente lo descartaba. Era así. Ahora ha cambiado. Han hecho estudios igual, que los han frotado con alcohol, los han puesto al horno, los han puesto al sol, les han puesto bajo rayos ultravioleta tipo C, los han puesto al autoclave, que es otro aparato para poder esterilizar equipos. Y han visto que hay formas de esterilizar el N95 hasta 15 veces, que sea hasta 15 veces para poderlo reutilizar. Acá en mi hospital, por ejemplo, dicen que las personas ya no utilicen perfumes, ya no utilicen algún tipo de cremas y ya no utilicen maquillaje para mantener los barbijos lo más limpio que se puedan. Todo esto ha sido porque han hecho estudios y han visto que la porosidad no disminuye de forma considerable hasta después de esas 15 veces. Entonces, después de eso, ok, se lo descarta y tienen el número ahí para que puedan tener marcado cuántas veces ya se lo ha reutilizado uno. Entonces, sí, se lo puede reutilizar, se lo puede reesterilizar, pero en este momento obviamente ya estamos dentro de varios meses de esta crisis y hay muchas empresas que ya están fabricando de forma masiva. Entonces es cuestión de que estos equipamientos, estos equipos vayan llegando a los hospitales. Por ejemplo, en Nueva York hay tantos pacientes que se los utilizan y se los consumen de forma muy, muy, muy rápida. Entonces, por eso es que tal vez no se considere que están otra vuelta en el mercado, pero sí se los están creando y creando y creando cada vez más. Pero yo creo que esas son las recomendaciones principales, que no los compren para uso personal, sino que solamente sea para el uso de los hospitales y sí se los puede reesterilizar y reutilizar. Excelente.
Clarita la respuesta, Nico. Eh, Tengo unas dos preguntas más acá. No sé si está bien, te quería preguntar tu Ah, tiempo. no, claro que sí. Ok. Y porque también nos tienes que mostrar un par de cosas más, entonces, para ver ese tema. Eh, una pregunta que me hacían es, ¿por qué las personas pueden ser asintomáticas? ¿Qué tienen en común estas personas asintomáticas? Y ahí también creo que quiero agregar, hay personas que creo que pasan absolutamente toda la enfermedad sin síntomas. Hay personas que son contagiosas cuando no están con síntomas, pero después sí desarrollan los síntomas. Entonces, ahí no sé, Nico, ¿qué nos puedes decir al respecto a estas personas que no tienen síntomas y por qué? Am, no creo que haya un porqué. Eso todo depende de la carga viral. Una carga viral es cuántas partículas de virus están en el cuerpo de una persona afectando a esta persona en un determinado momento. Se dice que mientras una mayor carga viral, mayor tus síntomas, mayores tus manifestaciones clínicas, y es por eso que las personas en los hospitales, o sea, trabajadores de salud, en los hospitales son las personas que están con más riesgo de complicaciones y con más riesgo de morir. La cantidad de trabajadores de salud que han muerto y que están muriendo en este momento es alta y es preocupante. Pero eso es porque son personas que están trabajando directamente con los enfermos y que van respirando esas partículas de virus y respirando y se van acumulando en el cuerpo y bueno, el cuerpo sigue reaccionando de esa forma. Lo que te decía al principio es que el cuerpo es el responsable de los síntomas, el cuerpo es el responsable de las manifestaciones y el cuerpo es el responsable de las consecuencias. Entonces, la tos no es que el virus te la produce. La tos es tu cuerpo que está, tus vías aéreas que están reaccionando contra ese virus, tratando de desescamarse, como que pelándose, y toda esa parte que está como que cayéndose, ese resto de células, partículas que hay, irritan las vías aéreas, irritan los nervios y uno tose, con tal de que el mismo cuerpo diga, ok, tengo algo dentro de mí que necesito expulsarlo, y lo toses y lo expulsas. Entonces, y así podemos hablar de todos y cada uno de los síntomas que produce y cómo el cuerpo es el responsable de cada uno. El cuerpo responde de cierta forma a todo tipo de enfermedades. Por eso hay personas que igual les da un resfrío común y hay personas que no sienten, y hay personas que solamente estornudan una vez, y hay personas que pueden estar en cama como una semana. Es difícil decir exactamente por qué y cómo el cuerpo de uno va a responder a esto. Lo que sí es una certeza, es que sí hay personas que no tienen ningún síntoma, así en absoluto cero, que tienen la infección y que están propagando los virus y liberando los virus cada vez que uno habla, cada vez que uno estornuda e incluso cada vez que uno respira. Y hay personas que van a tener síntomas mucho menores, que pueden tener manifestaciones como una alergia simple, con tos, estornudos o algo sumamente sencillo que uno no se explica más que, ok, es el cambio de clima, por ejemplo, o ese, no sé, que estamos entrando a otra estación, o que me he expuesto a un perro y tengo alergia al perro, entonces estornudo por eso, y que pueden ser síntomas del coronavirus. Hay personas que pueden tener algún tipo de manifestación gastrointestinal, que tengan, por ejemplo, vómitos o diarrea, o que digan, ok, he comido algo que me ha caído mal, o algo así, que pueden tener el virus. Entonces, el espectro de síntomas es muy, muy, muy amplio. Y ahí es donde otra vez tengo que hacer énfasis en la prevención con el lavado de manos y con el aislamiento social y con el uso del barbijo, porque no sabes si lo tienes, no sabes si te has expuesto y no sabes cómo, cómo tu cuerpo va a reaccionar si es que lo tienes. Las personas que sí están enfermas, por cualquier causa, igual, con más razón, tienen que hacer tomar estas medidas. Ok, clarito, entonces, el tema. Y has mencionado algo que yo tenía una pregunta al principio, pero por no cortar las preguntas que me habían llegado, no la quería hacer en ese momento, pero ahora las has vuelto a mencionar, es el sistema inmune. Ujú. Y sí, yo estaba al tanto que cuando te resfrías y toda la fiebre, el estornudo, el catarro, son producidas por tu cuerpo. Es tu cuerpo defendiéndose del virus. Mi Así pregunta es. en específico era, cuando hablabas en la primera pregunta, es
si es normal una respuesta una respuesta del sistema inmune tan fuerte hacia este coronavirus. Ahora, eso también hay que aclarar, no todos tienen esta respuesta inmune tan fuerte, pero las Ujú. personas que sí la llegan a tener, está siendo fatal, está siendo mucho más fatal que un resfriado común. ¿Por qué es esto? ¿Es normal una respuesta de este tipo? Es una respuesta bien, bien importante. Es una pregunta, perdón, muy, muy importante. No es normal, es algo que lo estamos viendo recién. Sí hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se conoce, que es por cualquier tipo de infección, cualquier tipo de inflamación, que el cuerpo entero reacciona. Sí se lo conoce. Es algo que es conocido para todos los médicos, que una vez más puede ser producido por cualquier tipo de virus. Hay otro tipo de enfermedades más severas que pueden dar esa tormenta de citoquinas que te hablaba al principio. Que las citoquinas son elementos, son proteínas sumamente pequeñas, obviamente, que pueden ser, que pueden activar el sistema inmune para seguir activándolo, que hay una retroalimentación positiva. Eso quiere decir que mientras más respuesta existe, van a producir más células y las células van a producir más moléculas y las moléculas van a producir más respuesta y más células y más moléculas y más respuesta. Entonces es un círculo que sigue y eso es lo que se conoce como una retroalimentación positiva. Y al final esas moléculas van a ir atacando el cuerpo, y atacando el cuerpo y atacando el cuerpo y el cuerpo mismo reacciona. Esa es la tormenta de citoquinas cuando comienzan a afectarse los órganos y las células y los tejidos de uno mismo. No puedo decir que sea algo normal, pero es algo que sí es conocido. Lo que decías es que la influenza es menos letal que el coronavirus y sí, es totalmente cierto y eso es algo que también ha ido cambiando. Y la percepción que uno va teniendo es como que al principio, meses antes, decían, ok, hay casos de coronavirus en Wuhan, pero la influenza es más importante. Sigan vacunándose, tengan cuidado. Los casos van aumentando y uno dice, ok, pero la influenza sigue matando a más personas. Y era cuando ya las personas comenzaban a morir. Y todo eso comenzando a crecer y crecer y crecer. Y ahorita sabemos que el coronavirus tiene una letalidad mucho más grande. Es por lo menos 2 veces más grande que la influenza. Algunos dicen que incluso hasta 10 veces más. Eso es algo que los números siguen creciendo. O sea, sabemos que es más letal, sabemos que es más mortífera, sabemos que no solamente causa mayor letalidad, sino que la cantidad de infecciones que una persona emite para o sea, de contagios que una persona da es mayor que la influenza. Entonces, el cuerpo humano sí reacciona de esta forma ante otras enfermedades, pero ahora con la propagación más rápida, con una letalidad mayor, estamos viendo de forma mucho más masiva. Ok. Entonces, sí, hay que tener cuidado con este coronavirus. Nico, yo ya no tengo más preguntas. Hay una pregunta más Ujú. de Jimena que ha comentado y pregunta si el tiempo de incubación es variable, debido a que ha visto testimonios de personas que han dado positivo después de 20 días de estar en cuarentena. Ujú. Am, los estudios que han salido al principio, que todavía tienen una validez muy, muy grande, sobre todo después de cuánta gente se ha visto contagiada y ha muerto en China, es que hay rangos, ¿no? Hay rangos de contagio, hay rangos de cuánto tiempo puedes demostrar los síntomas o si te expones, en cuánto tiempo podrías estar demostrando los síntomas. Ese periodo va más o menos entre los 4 o 5 días hasta los 14, 15. Es por eso que al principio se decía cuarentena de 2 semanas y bueno, se sigue diciendo para las personas que han sido potencialmente expuestas, cuarentena de 14 días, porque eso es estadísticamente, y esa es la parte más importante, la probabilidad estadística de demostrar los síntomas entre los días 4 o 5, digamos 4, y el día 14 o el día 15, que son las 2 semanas, es mayor que la cantidad de personas que es mucho mayor, ni siquiera mayor, mucho, 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 mucho mayor que la cantidad de personas que van a mostrar los síntomas entre los días 1 y 4 y entre los días 14 hasta el infinito. Eso quiere decir
que sí van a haber personas que van a demostrar los síntomas entre los días 1 y 4. Y sí van a haber personas que van a demostrar los síntomas a partir del día 14 o 15, pero va a ser una cantidad mínima de personas. Entonces, estadísticamente, ¿te vas a proteger cuando cumplas los 14 días? Absolutamente sí. Pero puedes mostrar los síntomas después o antes también. Excelente. Sí, lo que me venía a la mente cuando explicabas es la curva de desviación estándar, ¿no? Cuando el 90% de los casos están en el medio, pero sí, obviamente va a existir casos que estén por fuera de lo normal, por así decirlo. Exacto. Y Eh, esa es justamente la explicación que daba, ¿no? La cantidad de personas es toda esa campana, ¿no? Toda esa curva de desviación normal que van a estar ahí. Exactamente lo que dices. Exacto. Nico, como te decía, yo ya no tengo más preguntas, pero sé que tú querías hablar un poco de temas sobre el barbijo, de cómo el barbijo es efectivo. También no sé si tienes noticias de nuevos tratamientos y también me habías dicho que estabas interesado en hablar de Wuhan, que ya ha vuelto a una normalidad, se podría decir, entre comillas, o al menos ha salido de cuarentena. Y también de un tema importante en este tiempo de cuarentena que todos estamos encerrados y no estamos acostumbrados a hacerlo, del tema de salud mental, que también es muy importante. Ujú. Sí, gracias. Hay, hay varias cosas que uno llega a averiguar y leer en dentro de toda esta situación. Lo de los barbijos creo que ya lo hemos mencionado cuando estábamos hablando de las preguntas, y es reservar todo lo que sea de uso sofisticado, los barbijos quirúrgicos, los N95 al personal de salud. Estamos viendo en Bolivia cómo está todo y toda la situación que estamos viviendo. Hay médicos, enfermeras que han fallecido lamentablemente y necesitamos reservar todo eso a estos lugares, a estos hospitales. Hay mucha gente que está comentando que los trabajadores de salud tenemos que estar atendiendo a los pacientes. Bueno, estoy leyendo todo eso de las noticias de Bolivia, ¿verdad? Que tienen que estar atendiendo a los pacientes sin necesidad de protección personal. Yo creo que eso es completamente inadecuado. Hay personas que dicen, ok, entonces estas personas no han escogido la profesión correcta o no saben lo que es trabajar, y hay tantas cosas que estoy leyendo que yo creo que no tiene que haber una persona que sea un mártir, ¿no? No tiene que haber una persona que sea sacrificada para tratar esto. Y eso tiene que partir de las personas que están allá arriba, que son nuestros gobernantes, que tienen que proveer de todo el material necesario para esta pandemia. Lamentablemente en Bolivia estamos todavía viviendo una situación de cambio político y de, esperemos, mejoras en el sistema de salud. Y ahí va el punto otra vez de si es que tienen la urgencia de comprar barbijos, que los compren y los vayan a donar a a los hospitales. Y para nosotros, las personas que, por ejemplo, yo en este momento que no estoy trabajando en el hospital, que estoy terminando mi cuarentena, yo utilizo un barbijo de tela, y eso lo recomiendo a todas las personas. Y como te digo, te voy a mandar los links para que las personas puedan también ver cómo construir uno de forma casera. Otro punto que mencionabas es el de salud mental. No quiero ser alarmista ni nada. Obviamente yo no soy profesional, no soy psiquiatra ni soy psicólogo, pero yo creo que estamos viviendo todos en este momento una especie de trauma emocional y psicológico. Me gustaría que las personas que son profesionales en esta área puedan hablar de todo esto también. No sé si tienes alguien conocido que con quien puedas hablar también, ¿vale? um, que puedan darnos una luz sobre cómo lidiar con estas situaciones. Yo creo que el encierro personal forzado en esta manera puede llegar a desencadenar trastornos psicológicos, psiquiátricos que ya los tenemos, o que potencialmente los estamos teniendo o acumulando. Y este encierro y ver tanta gente enferma y tanta gente muriendo y tanta gente afectada y sobre todo la incertidumbre del futuro, eso es lo que puede ser el gatillante de estas enfermedades mentales, trastornos mentales que sí existen y sí están ahí, son tan importantes
como la salud física. Entonces, todas las personas tengan cuidado de eso. Yo creo que no hay una respuesta apropiada ante esta situación porque es algo completamente nuevo, pero sí hay situaciones y respuestas que son dañinas para nosotros y son dañinas para las personas que viven con nosotros y dañinas para las personas que tienen contacto con nosotros. Tengan cuidado, cuídense, hablen con sus seres queridos. Hay esto del Zoom, que es una maravilla. Está el Facebook, está el WhatsApp, está el Instagram. Hay tantas cosas que podemos hacer para comunicarnos con los seres que queremos. Hay formas de jugar en línea, hay formas de ver películas en línea. Tratemos de hacer todo eso. Si es que una persona se siente mal, bajoneada, está triste, está como que llorando todo el tiempo y se queda sin hambre y se queda desganada, desmotivada, hablen con alguien. Si pueden hablar con algún profesional, háganlo. No es sencillo, no es delicado. La depresión, la ansiedad, todos esos trastornos, incluso de adicciones, son cosas que las vamos a ir viendo y les estamos viendo aumentadas en estos casos. Entonces, eso, tengan mucho cuidado. Sé que hay personas en línea que están ofreciendo sus servicios. Acudan a ellos, acudan, no tengan miedo. No es un estigma social en este momento, no debería ser, porque todos estamos en esto, todos sufrimos esto, todos tenemos las consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias de esto y todos estamos pasando, yo creo, y bueno, si es que estoy siendo totalmente inapropiado en el término, déjenmelo saber, pero yo creo que estamos viviendo una especie de trauma social. Eso. Después, lo que quería mostrarte, y para esto voy a compartir mi pantalla contigo, Adelante. Sí, sí. son un par de videos. Ok, ¿estás viendo? Ahora acaba de aparecer, sí. Ok, súper. Entonces, esos son dos videos que también, si quieres, te paso el link, que son bien interesantes por cómo realmente algo que hacemos todos los días, lo vemos, o sea, lo podemos ver acá de una forma mucho más detallada y más exagerada. Esa es una persona estornudando. Y aquí ya podemos ver otra vez cómo vemos partículas que están yendo por todas partes. Este video lo han hecho ya hace muchos años. Lo voy a poner de nuevo. Y lo han hecho hace muchos años y no es que han utilizado algún tipo de tinte en lo que vemos ahí, en las partículas que vemos ahí. No han utilizado ningún tipo de alergenos o no han utilizado ningún tipo de estímulos y no han utilizado ningún tipo de tecnología como que rayos X, ultravioleta o lo que sea para poder ver estas gotas. Pero vemos acá cómo estas partículas grandes que están aquí al medio son partículas que miden más de 5 micrómetros y las partículas pequeñitas que están por acá son menores de 0.2 algunas y que otras que obviamente no las podemos ver acá. Esas partículas grandes, cuando una persona estornuda, las más grandes, y es lo que la gente dice, ¿no? Las partículas pesadas con los virus pesados se caen más o menos a menor distancia de 2 metros. Entonces estas partículas son expelidas y caen, y aquí lo vemos como un poco más en cámara lenta, a menos de 2 metros. Y aquí arriba al principio vemos todos estos vapores que están por aquí arriba, que los vemos como que en un plomo, que esas partículas son mucho más livianas que el aire, más ligeras que el aire, y que por esa misma razón pueden estar mantenidas por más de 2 horas, de 2 a 3 horas. Y eso es lo que también hablábamos la anterior vez, de los estudios que hablan de cuál es la permanencia del virus en el aire y en distintas superficies. Las partículas grandes que las vemos ahí, que están volando a todas partes, que sí se van a mantener en otro tipo de superficies hasta 3 días, por ejemplo, en los plásticos. Estas partículas que son súper grandes, que van a estar ahí mantenidas y potencialmente pueden ser infecciosas. Y una vez más, no solamente con el coronavirus, sino con otro tipo de virus que van a estar quizás infectando a otras personas. Esa es la importancia de saber
como toser, ¿no? O sea, toser, no tapándonos, cubriéndonos con las manos, sino con la parte del codo y tratar de cerrar el mayor espacio para que todas esas gotas no puedan ser expelidas a todas partes. Am, y después, en este mismo estudio, han visto que esas mismas gotas las han podido ver en un radio entre 6 y 8 metros, horas después. Una vez más, no estoy diciendo que la partícula de virus va a estar ahí completamente intacta, completamente infecciosa y que si tú tocas te vas a infectar. No estoy diciendo eso, pero es más o menos para que vean las consecuencias de cómo uno puede como que estornudar y que todo eso pase. Parece que no pasa nada, ¿no? Cuando uno estornuda ni cuando uno Sí. tose. Ese es uno. Y después aquí te muestro cómo es la tos. Y es lo mismo, ¿no? Esto lo han hecho frente a una cámara que muestra solamente las partículas y no es con ningún otro tipo de tecnología. Entonces aquí lo que podemos... ¿Ves mi mouse? Estoy viendo, sí, se ve tu Ok, mouse. ok. Sí, sí. Entonces aquí está la cara de la persona, el pecho y aquí está la barriga de la persona. Y si ponemos play, ahí comienza la tos y vemos todos esos vapores que la mayoría son de agua caliente, que es lo que, vapor de agua caliente en realidad, que es lo que expelimos cuando tosemos. Y vemos cómo van esparciéndose poco a poco en el aire. Y lo que vemos aquí al límite es 1 metro. Entonces, vemos que después de lo que esta persona tose, obviamente todo esto está mucho más, está más lento que lo que realmente tosemos, pero vemos cómo todas estas partículas de vapor se quedan ahí en el aire. Como la primera vez que esta persona ha tosido, todas esas partículas siguen ahí sostenidas y van a quedarse ahí por el lapso de 2 horas. Ah, esto, hay otros videos que no los tengo acá porque no los he podido conseguir de fuentes completamente confiables, porque eso es de una de las revistas más confiables bueno, yo creo que del mundo, del New England Journal of Medicine, que es muy, muy confiable, que tiene mucho prestigio. Entonces, esto lo han hecho en este sentido, pero no han podido mostrar, bueno, no lo han hecho en este momento, mostrar cómo cambia esto con cierto tipo de barbijos. Sí lo he visto en videos como que un poco más caseros y la diferencia sí es muy grande y es muy apreciable, pero ahí ya vemos cómo en cosas que hacemos todos los días de toser o estornudar tiene como que tanta magnitud. Claro, totalmente. Ahí podemos ver que tranquilamente una persona que no tuvo los cuidados necesarios puede contagiar, qué sé yo, a 5 o 10 personas, dependiendo de dónde está, ¿no? Y claro, como tú dices, es algo en conjunto. Sí. Después, si puedo mostrarte dos cosas más. Sí, claro, claro, claro. La primera que quiero mostrarte es lo que te decía. Esta es una página web, la de Clinical Trials. Bueno, aquí, bueno, me imagino que no se puede leer muy, muy bien, pero lo que aquí he incluido ha sido, aquí se ve un poco mejor, Ujú, sí, COVID-19 y también se muestra SARS-CoV-2, que es la enfermedad que estamos viendo ahora, y el COVID nuevo o novedoso de 2019 que han sido incluidas en estas búsquedas. Y aquí vemos 469 resultados que están activos. En la otra página que te voy a mostrar están más de 500, están 590. Entonces aquí no solamente hay medicamentos, no solamente hay medicamentos, pero son estudios a nivel mundial. Digamos, aquí vemos que hay uno de Irán, de Italia, del Reino Unido, Egipto, acá en Estados Unidos, que están tratando de investigar cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en este del oxígeno hiperbárico, y es un estudio nuevo y que lo van a realizar en las próximas semanas o meses. Aquí vemos de la aspirina, el clopidogrel, que es un médico para los coágulos o para un anticoagulante, otro tipo de oxígeno, otro tipo de pruebas con medicamentos experimentales como este DAS-181, no sé lo que es, pero que lo están investigando en este momento en Wuhan, en China, ¿no? Entonces, son cosas que están yendo en este momento
que están siendo investigadas mientras hablamos. El problema de, de estas investigaciones es que toman tiempo. Todo eso toma mucho tiempo en poder ser desarrolladas y en poder ver la luz realmente. Y ese es el otro que te decía, igual de Clinical Trials, que viene de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, que igual he tratado de incluir la cantidad de términos más amplia que pueda tener. Y aquí vemos que hay 590 estudios que están yendo. No sé cuántos de esos estudios como que se interponen con el otro y que son los mismos, pero ya vemos que, bueno, acá solamente estudios únicos son aproximadamente 590 que están yendo, que están ya, perdón, o sea, ahora sí que está actualizado, no sé, que están siendo investigados en este momento. Es difícil saber cuántos de esos van a poder ser terminados, porque hay algunos que sí pueden como que terminarse, otros que se detienen, otros que siguen más tiempo de lo que han dicho que iban a investigar y otros que no. No sabemos cuáles de esos van a ver la luz, no sabemos cuándo van a ser publicados y cuál va a ser el resultado. A veces en esos estudios un resultado negativo, o sea, que digan, por ejemplo, no hemos hallado una correlación entre este medicamento que pueda ser potencialmente curativa o para control de esta enfermedad, es tan útil como un medicamento que se diga que sí tiene eficacia clínica, por ejemplo, porque nos dice que no vamos a utilizar algún tipo de recurso que sí se lo necesita en vano, ¿no? Para disminuir el costo económico, disminuir la utilidad de los medicamentos y hacer lo más prácticos y lo más efectivos que se pueda. Entonces, esa es la otra, que también tienen nombres súper complejos y que son estudios muy bien realizados que uno puede ver la mayoría del protocolo de investigación si uno sigue estos links. Y lo último que quería mostrarte es esto, esto también sí es algo que te lo puedo... Nico, creo que eso último que nos estás queriendo mostrar no se está actualizando. Al menos ¿Lo ves ahora? no. Quizás si apagas compartir la pantalla y después la compartes de nuevo, quizás eso pueda ayudar. Ah, sí, creo que tienes razón. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Súper. Esta es la calculadora de la distancia social, que lo han hecho dos candidatos a obtener su PhD, que han utilizado datos clínicos y datos epidemiológicos para poder crear esto. Entonces, esto es para determinar qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias. Es difícil saber cuán bien lo estamos haciendo o cuán mal lo estamos haciendo cuando solamente vemos en las noticias, quédense en casa, no hagan nada, no salgan, lávense las manos y hay más infectados, hay más muertos, hay menos recursos, hay más, no sé, más disturbios sociales por esto, hay más problemas. Cuando solamente vemos lo negativo, no realmente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y cuál es la efectividad de esto. Entonces, lo que esta calculadora hace es mediante datos que tenemos, que aquí los he puesto de forma reflectiva al coronavirus, qué es lo que qué es lo que estamos haciendo, lo bien que lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los casos iniciales? Lo he puesto en 5. 20, lo que estaba antes, era la cantidad de casos que había en Wuhan, por ejemplo. Pero en Bolivia hemos Okay. comenzado con una cantidad de casos mucho más baja. Uh-huh. El número de reproducción, lo que dice acá R0, es cuánta gente puede ser contagiada por una persona que tenga el COVID. Supuestamente lo que ves ahí dice entre 1.4 y 3.8. Vamos a decir que es 2.5, que es la información que se está mejorando. Te voy a pasar este link también para que las personas puedan ir jugando. ¿Y qué quiere decir que esto de 2.5? Quiere decir que yo, si me infecto y tengo el coronavirus, yo voy a pasar el coronavirus a 2 personas y media.
Entonces, ¿qué quiere decir si paso esto a 2, por ejemplo, que estoy en el mercado? 5 personas van a tener el coronavirus. ¿Y qué es lo que pasa si cada una de estas va a infectar y contagiar a 2.5 personas? Es lo que estamos viendo ahora. Claro. Ujú. Si pueden ver la mayor cantidad de números y menor cantidad de números para ver cómo varía el gráfico también. Por ejemplo, de la influenza es 1. Yo puedo contagiar a una persona, idealmente. 2.5. Los casos asintomáticos es lo que hablábamos hace un momento de cuál es la cantidad de personas que teniendo el virus no transmiten no manifiestan ningún tipo de síntoma y se cree que para el coronavirus es del 10%. ¿Y cuál es Ok. la transmisión del virus antes de dar los síntomas? Que también se cree que es un 15%. Se cree que es más de un 10%, entonces lo vamos a dejar como que ahí, ¿no? Después, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido el retraso de entre cuándo han puesto los síntomas o cuál ha sido la primera muerte hasta que el gobierno ha establecido el aislamiento social, que puede ser entre corto y largo, entre 2 a 5 días y entre 5 a 11? Me gusta que Bolivia haya sido uno de los países que ha establecido el cierre de fronteras y el aislamiento social mucho más temprano que otros. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y esta última opción es qué es lo que hacemos con los contactos que hemos tenido. En este momento yo creo que sí están haciendo un seguimiento de las personas que han sido contactadas por un caso positivo. Ahora bien, esta es la decisión que tomamos. Vamos a mostrar cuál es la cantidad de personas que han sido infectadas cuando ignoramos totalmente estas medidas. Ahí vemos la gráfica en forma lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En los días, por ejemplo, tenemos en el día 1 acá, donde hay una persona infectada sin ningún nivel de aislamiento, que no hay ningún tipo de contagio. Pero todo esto va subiendo y vamos aquí, digamos, cuando ya vemos en el día 18, por ejemplo, sin nivel de aislamiento, una persona, estamos hablando de una sola persona, ha infectado a 18. Cuando estamos hablando después de un mes de no haber hecho ningún tipo de aislamiento social, una sola persona ha infectado a 405 personas. Estamos hablando de solamente un individuo. No estamos mostrando la Esto no cantidad es el total, es solo la gráfica de una persona. O sea, sí, la gráfica de cuántas personas ha contagiado una sola. wow. Ahora, ¿qué tal si magnificamos todo esto de 405 personas que yo he infectado a cada una de esas que Claro. infecten a otras 405 personas más? Ahí es cuando llegan, que vienen siendo útiles esos gráficos que te decía en base logarítmica de 1, 10, a 100, 1000, etcétera, porque es mucho más fácil entender que solamente una línea que vaya hacia arriba. Entonces, igual, cuando lean los gráficos en Internet, tengan cuidado y sean bien conscientes de qué es lo que están viendo, si es un gráfico lineal o si es un gráfico logarítmico. Ahora bien, vamos a modificar un poquito y qué tal si decimos que lo que estamos haciendo ahora de mantener 2 metros de distancia y que sea un 60% de aislamiento social. Vemos una curva, la misma curva que habíamos visto antes, pero una curva de abajo, que es esta curva azul, de cuántas personas yo Wow. potencialmente puedo contagiar. Solamente una persona. Son 34 personas. Sigue siendo alto. Sigue siendo un número relativamente elevado, que yo contagie a 34 y que las otras 34 quizás, no estoy hablando de una ciencia del 100%, pero quizás puedan contagiar cada una a 34. Es mucho mejor que contagien cada una a 405, pero aún así vemos cuánto se aplanaría esa curva. Y es lo que todos estos días hemos visto las noticias de aplanen la curva para llegar a infectar a menos cantidad de personas y utilizar los recursos médicos de menos forma para que el sistema no se agobie. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría en un caso de solamente ir afuera para comprar cosas? Solamente voy afuera a la tienda y vuelvo a mi casa, solamente voy afuera para ir a la farmacia y comprar mis medicamentos y volver, o solamente voy a salir para una emergencia médica si es que la tengo y tratar de exponerme a la menor cantidad de personas. Aquí está, un gráfico prácticamente plano. Obviamente, Wow. con un nivel 100% de aislamiento sería un contagio de cero. No tengo a quién contagiar si me encierro en mi casa versus 405 personas que contagiaría si es que no hago caso a nadie.
Y ahora, aquí arriba, encima de todo esto, si es que hacemos, digamos, si es que no hacemos caso, contagiamos a 405 personas. ¿Y qué quiere decir esto? Hemos salvado 14 vidas. Hemos salvado 14 personas que potencialmente puedan haberse muerto de este virus. Yo creo que ese es el mensaje que podemos hacer. Si no hacemos caso a esto, estamos salvando vidas. Estamos haciendo un trabajo activo en este momento al quedarnos en casa. No es que no estamos haciendo, no es que no estamos haciendo nada en casa por no hacer nada a la comunidad, por no hacer nada a lo largo. Estamos, aquí vemos, salvando vidas. Y esto es lo que yo creo que es lo más importante de lo que estamos haciendo. Esto es algo comunitario, esto es algo importante y esto es algo que necesitamos, no sé, socializarlo, necesitamos educación, necesitamos ver que más gente sepa sobre esto. Totalmente de acuerdo, Nico. Estos gráficos que acabas de mostrar es una diferencia, pero considerable, más que considerable. No es que no estás haciendo nada. Y sabes que ahí yo apelo también a otras cosas que estás hablando sobre tratamientos. Quizás aquí la variable crucial es el tiempo, ¿no? Y quizás ahora estamos muy desesperados. Y en esto que tú dices, que estamos en casa, pero no vemos que nada está pasando. Ujú. Y es que lo que pasa es que esos casos que vemos ahora eran los que ya estaban de corrido, ¿no? Y eran las gráficas retrasadas de lo que había pasado en la realidad hace 14 días. Exacto. Recién ahora es que vamos a empezar a ver algún tipo de cambio. Italia, creo que, creo que ya van a estar 2, 3 meses en cuarentena, ahí no estoy muy seguro del dato, Ujú. pero recién están empezando a ver un aplanamiento de la curva que se ha estabilizado y está empezando a bajar los casos diarios, ¿no? De forma masiva, sí, la curva se está aplanando. Si leen los datos, las informaciones, pues bueno, en Italia las personas se siguen muriendo. Ayer ha muerto como 500 personas y es un número grande, ¿no? Es un número grande, pero hasta hace un par de semanas las personas que se morían en Italia por día llegaban a 1000 y eso es impresionante. Y la curva sí ha visto que se ha ido aplanando poco a poco. La gente lamentablemente sigue enfermándose, se siguen muriendo porque la transmisión ya es comunitaria. Y aparentemente ya hemos llegado a un dato de transmisión comunitaria en Bolivia. No sé si tienen todos, bueno, sé que todos tienen acceso a, a esta página web, pero esto más voy a compartirte, que también te voy a pasar, que es una calculadora donde te muestran los datos a nivel mundial del coronavirus. Aquí he entrado directamente a Bolivia y está bastante bien actualizada porque van sacando noticias de todo el mundo y van actualizando todo automáticamente. Entonces aquí estamos viendo los casos que tenemos, las muertes y cuántas personas se han recuperado. Y aquí también estamos viendo las gráficas. Y lo que decías, ¿no? Recién estamos pudiendo ver las consecuencias de un contagio. Inicialmente en esta parte primera de los de casos importados, que quiere decir que han ido llegando personas de otros países que han ido infectándose, a cómo más o menos está yendo los casos de transmisión comunitaria. Y esto también, mm, yo creo que lo vamos a ir viendo en aumento y va a aumentar harto. Que la gente no se asuste, porque va a aumentar harto, pero eso también es porque la cantidad de tests que se van a hacer va a ser mayor, ¿no? Van a ser más tests, van a ser más personas que van a ser probadas y si es que llegamos en algún punto a que el testeo sea universal, pues ahí, ahí sí lo vamos a ver, cuál realmente es la cantidad de casos que realmente tenemos y no solamente los casos sospechosos que por algún tipo de síntoma, por algún tipo de cosa se han testeado y se los ha comprobado. Y aquí vemos la gráfica de cuál es la cantidad de personas que se han contagiado, perdón, que han sido testeadas y han dado positivo cada día. Los gráficos varían de día tras día, sobre todo en Bolivia, donde no tenemos todavía un sistema que permita testear a todas las personas. Por eso vemos tanta variabilidad acá. Y esa es la cantidad de casos activos que tenemos en este momento. Son la cantidad de casos
existen, menos la cantidad de casos que ya han testeado negativos, y aquí están las personas que han muerto del virus. Entonces, las personas que quieran seguir este gráfico pueden ir yendo a la primera página, digamos, al primer link, que, bueno, ya vemos de la cantidad de casi 2 millones, los casos que han sido recuperados, las muertes, los casos que son activos, los casos cerrados. Aquí están las gráficas que te decía, ¿verdad? La gráfica de los casos totales en escala lineal y en escala logarítmica. Entonces ven aquí a la izquierda que va de 100 a 100.000, a 10.000, a 100.000, 1 millón y 10 millones. Entonces aquí vemos que la curva se aplana, pero no es que realmente la curva se está aplanando porque vemos menor cantidad de casos. Es porque el espacio que hay entre 1 millón y 10 millones es muchísimo Más mayor que grande. el espacio que hay entre 1.000 y 10.000. Entonces, por eso vemos esta forma de gráfica y por eso son útiles los dos tipos de curva. Y más abajo vemos la cantidad de enfermedades en todo el mundo, los casos nuevos, los casos que se han muerto, los casos recuperados. Entonces, esto nos da un balance de cuántas personas están activas en el mundo y si queremos ver en algún país determinado. Excelente. Sí, yo estaba viendo harta información de esa página, me parece súper buena y me parece un poco más sencilla de ver la información que la de John Hopkins, pero que también es muy buena. Pero he visto que la de John Hopkins era la que se está usando más en Bolivia, pero quizás por tanto gráfico a veces es confuso, entonces esa me parece que tiene los datos así como en un Excel y es como más fácil de entenderlo. Sí, Gracias. es muy conveniente. Y la de Hawkins es también muy buena porque te muestra el mapa y ahí uno puede ver, es más como que mm, visualmente mejor, pero tal vez es un poquito más complicada de entender. Sí, sí, tal cual. Y hablando otra vez de referencia al tiempo y el tratamiento, Nico, también quería mencionar, no es cuestión de agarrarse de un estudio y decir, ok, no, aquí sí han demostrado que eso está bien, entonces de una vez empecemos a tratar a todo el mundo así. No funciona así. ¿Y por qué menciono esto? Porque ayer o anteayer estaba viendo en Bolivia TV una entrevista de un doctor que agarraba básicamente un estudio de estos y decía, ok, han habido 1.000 pero tienen resultados positivos, entonces vamos a impulsar esto y que vamos a empezar a usar esto. Pero no funciona así, lastimosamente no es así. Quizás la tecnología nos ha acostumbrado a tener todo muy rápido, Ujú. queremos todo inmediato, vivimos a un ritmo de vida muy acelerado, pero algunas cosas no pueden cambiar de esta forma, pese a que ya lo están haciendo, ¿no? Con las vacunas que están desarrollándolo mucho más rápido que antes, pero ese rápido es 2 años, es 18 meses. Y eso Sí. hay que tener muy en cuenta antes de quizás publicar en las redes sociales, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Por qué el gobierno no está aprobando esto? ¿Por qué estos médicos no están importando esto? Es porque simplemente no estás seguro de que si realmente va a funcionar y quizás si funciona por un momento, no sabes los efectos secundarios y todo lo que tú, Nico, ya nos has explicado de cómo se hacen estas investigaciones médicas, ¿no? Exacto. No, ese es yo creo un punto sumamente importante, un consejo muy, muy, muy grande para las personas. Sí, van a haber estudios y hay estudios que dicen que tal o cual cosa funciona, tal medicamento, tal intervención, pero hay distintas etapas y distintas fases y distintos tipos de estudios. Am, Hay estudios de casos y controles que unas personas pueden tener cierto tipo de exposición y se les da un tratamiento y otras personas que no. Hay otros que son como que estudios retrospectivos. Entonces, de este punto hacia atrás en el tiempo, vemos qué personas han tenido algún tipo de exposición, tratamientos y llega a una conclusión. Hay otros estudios que solamente son de observación. Hay otros estudios que son más grandes, que son los RTCs, que son trials, o sea, de randomizados y con control. ¿Esto qué quiere decir? Que son aleatorizados, que no hay ninguna persona que sepa cuál persona tiene el tratamiento y cuál no, y de control. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen el medicamento o el fármaco que estás estudiando y hay otras personas que tienen un placebo. Y el placebo tiene que ser exactamente igual, ¿no? Si a una persona voy a dar una pastilla, qué sé yo, una aspirina, ¿no? Una pastilla blanca, larga, que tenga tales letras en la píldora, a las personas del placebo tienen que recibir una pastilla que no tenga nada
pero que luzca exactamente igual. Y las personas, los investigadores y las personas que están haciendo los datos y a veces las personas que están supervisando a esas personas no saben en qué brazo de la investigación está esa persona, ¿no? Entonces es lo que llamamos a doble ciego. Un estudio randomizado de control a doble ciego es como el estándar que podemos decir, ok, las investigaciones sí han demostrado de forma científica consistencia, porque pueden ser repetidos, han demostrado eficacia y han demostrado no ser dañinos. Entonces, cuando tenemos como esas tres y hay más variables que cierto estudio ha cumplido, pues ahí sacamos recomendaciones que digan, ok, hemos tomado en cuenta estos estudios y hemos tomado en cuenta estos estudios de casos de controles, estudios de cohorte, estudios retrospectivos, prospectivos, estudios de los RTCs. Hemos juntado todo y hemos sacado lo que se conoce como un metaanálisis. Y el metaanálisis es como que un estudio final que ahí están todas las recomendaciones que digan en base a ciencia qué es lo que se puede recomendar y qué no. Cuando tenemos un RTC o cuando tenemos un metaanálisis y que a partir de ahí se saquen guías clínicas, con buena evidencia, porque después en una guía clínica hay otros niveles de evidencia. Cuando tenemos esa clase de estudios, ahí podemos decir que es algo que está recomendado, fundamentado y basado en la ciencia. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Entonces, si bien emociona mucho ver un resultado positivo, como dices, hay que tener mucho cuidado con cuál es ese resultado y hay que tener mucho cuidado con la forma de difusión de este resultado. Totalmente de acuerdo, Nico. Nico, otra vez estamos como hora y 40, casi 2 horas. Ya, ya no te voy a molestar más. De mi parte, cerrar, agradecerte a ti y a las personas que están mirando, que se han quedado mirando toda esta charla tan larga. Muchas gracias por estar mirando. Eddie, saludos. Fer, saludos. Nay, saludos. Eh, Gracias y por favor ayuden a compartir porque creo que es información súper importante la que Nico está dando y Nico se toma el tiempo para poder hablarnos y él es médico y tiene mucho trabajo en este tiempo. Así que Nico, yo te agradezco nuevamente por tu tiempo y te dejo si es que hay algún tema que quizás no hemos hablado o si quieres decir algo más. No, yo te agradezco una vez más. Yo tengo mi disposición total para hablar contigo y para hablar con las personas que quieran hablar conmigo, que te escriban, que me escriban. Yo tengo una vez más toda la disposición y en este momento todo el tiempo para poder atender a las dudas, para aclarar puntos, para revisar juntos algún artículo, lo que ustedes quieran. Yo estoy a total disposición suya. Lo que yo quiero es que las personas estén bien informadas, que estén bien preparadas y que estén bien conscientes de todo esto que estamos enfrentándonos. Y una vez más para ti, sigue adelante, es una excelente iniciativa, todo esto que estás haciendo, todas las charlas que estás tocando, me parece algo increíble y pues nada, felicidades y nada, eso sigue adelante. Muchísimas gracias, Nico. Significa un montón y ahí pues ahí estamos haciendo lo que se puede dentro de las casas, encerrados, sin salir mucho. Sí. Entonces nos despedimos del live. Voy a cortar el live aquí. Muchas gracias de nuevo por estar hasta acá. Un saludo, Nico. Y estamos hablando, pues, y que las personas te escriban si es que tienen dudas. Es lo mejor. Eres una fuente súper confiable de información, así que, Gracias. que te escriban a ti directamente. Ujú. Adiós. Chao, gracias.